Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, nosotros estamos viviendo transformaciones y yo quiero que haya transformación en su vida. Usted que es de Dios, tengo un tema que Dios puso en mi corazón para enseñarles hoy, sobre una responsabilidad de la que usted rendirá cuentas en el día del juicio, y me gustaría que lo hiciera hoy, que cambiase su forma de actuar y de pensar, para que así en el día del juicio usted no sea condenado. Mientras estamos aquí, podemos cambiar nuestro comportamiento, cosas que hacemos y hacen que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. La forma como vivimos, la persona que no se apropia de su posición en Cristo, que no prospera, que no tiene paz, que no cambia su forma de ser. En el pasado era una persona que miraba solo lo que no debería mirar, se convirtió y sigue con esa mirada viendo lo que no debe. Personas que piensan lo que no es correcto, personas que cometen, que tienen comportamientos errados. Quiero que usted abra su Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 24, que dice así: pues, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vamos a estudiar este versículo seriamente, porque esto no fue registrado en las Escrituras por casualidad. El nombre de Dios es blasfemado, ha sido blasfemado, está siendo blasfemado entre los gentiles, los que aún no entienden la palabra de Dios por culpa nuestra. Y esto nos va a traer un gran perjuicio a todos. En el pasado se lo trajo a los que tenían culpa por esa blasfemia. Vamos al libro de Samuel, al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Este caso es muy conocido, es uno de los más tristes que le pudo haber sucedido en su vida al rey David. Y si sucede lo mismo en su vida, será también uno de los más tristes. Aquí tenemos el caso de David cuando cae con una mujer llamada Betsabé en adulterio. Después puede leer todo el capítulo, yo le haré un breve resumen para que pueda entender. Era un tiempo en que los reyes estaban en la guerra. En aquel tiempo había un periodo determinado, una época determinada, hoy no. Nosotros como reyes de Dios estamos en peleas constantes contra los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de la maldad, que no tienen paz, no descansan. El enemigo anda a nuestro alrededor, anda buscando a quien pueda devorar, decidido a avergonzarnos, también a corrompernos, a hacernos sufrir 24 horas al día. Por eso tenemos que ser soldados en batalla, sabiendo que si no vencemos al enemigo, él nos vence. Tenemos que estar siempre protegidos. Aquellos días que los reyes iban a la guerra, David decidió no ir. Por eso mandó a sus soldados. Mandar a los suyos es bueno, pero el rey tiene que ir. Eso significa que todos los días usted tiene que estar en oración y en comunión con Dios. Usted no puede permitir que la carne gane el dominio de su vida, porque si le gana, usted va a perder las batallas. Si sintió flojera al orar, consagrarse, no, yo haré esto ahora.
Voy a abrir la Biblia, voy a leer, voy a buscar comunión con Dios. Si usted hace eso, usted estará andando en espíritu. Jamás usted cumplirá, atenderá cualquier mal deseo que le sobrevenga a usted. Acuérdese que nosotros estamos en la carne, con una única diferencia, que nuestro corazón es de piedra. Y solo en el momento que pasamos por la transformación de Dios, recibimos un corazón sensible. Todo lo que hay en el hombre y aún no está bien con Dios es sensible, hombre o mujer, ser humano. Ellos tienen tentaciones, se alimentan, les gusta, pero sus corazones son de piedra y no sienten la presencia de Dios. Pero si lo permiten, Dios cambia sus corazones por uno de carne. David entonces estaba allí, almorzó, comió demasiado, fue a pasear por su balcón y vio desde el balcón del otro lado una señora que se iba a bañar. Usted puede pensar en esa historia, ella empezando a desnudarse y él diciendo, no creo eso, ella no va a hacer eso, esa mujer está loca, pero ya era una falla. Es como a veces decimos, no estoy creyendo, déjame ver si es verdad. Ya falló. El mal es pernicioso, usted tiene que decir no y listo, no me interesa, no quiero conocer esa historia, no quiero ver lo que va a suceder. Cuando usted permite ver la intención de una persona, ya está contaminado y puede caer. La miró hasta que se empezó a bañar. Mandó que la buscasen, tuvo un romance con ella, supo que era la mujer de uno de sus héroes, lo llamó a él porque ella había dicho estar embarazada, le dijo que se fuera a casa a dormir con ella para que pensaran que era su hijo legítimo y no era suyo. Entonces ella diría, abraza a tu papá, hijito, pero ella sabría que no era su papá, sería una verdadera mentira. Y como él no quiso ir, lo mandó con una carta para que lo pusieran al frente de la batalla para que muriera. Le dieron una de las misiones más difíciles y verdaderamente murió. ¿Y qué pasó con eso? ¿Dios se cubrió los ojos porque David era un gran hombre de Dios? No. Dios reveló exactamente qué fue lo que sucedió. No quiere tener problemas en su vida. No quiere que el propio Señor Dios lo revele. Entonces, arrepiéntase, diga Dios, no me abandones y cambie, no puedo seguir de esta manera. Vean el versículo cuando el profeta Natán fue a hablar con él para que pueda entender. Empieza en el versículo 7. Natán era un profeta, entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Natán le contó primero una historia, que había un hacendado, que tenía muchas ovejas, pero que había tomado una que no era suya. David dijo, este hombre tiene que morir. Tú eres ese hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, no existen límites para ti, David. Yo te puedo prosperar, puedo hacer de ti una potencia. Pero preferiste el mal camino. Dios fue hablando y hablando con él. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vea eso. En el versículo 3 entonces Natán se arrepintió. Pero aquí está resumido, hermanos, no fueron dos palabritas. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Eso fue proceso, aquí está resumido. Versículo 14. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Los enemigos de Dios empezaron a blasfemar. Nosotros necesitamos cristianos verdaderos. Los que si toman su capa no rechazan una túnica. Aquellos como José de Egipto, que si la mujer de Potifar le provoca, deja su capa y sale corriendo. Aquellos que prefieren perder en vez de ganar y hacer que el nombre de Dios sea blasfemado.
hombres de total sentido de la palabra y mujeres de total sentido de la palabra, que siempre tendrán las manos limpias, que huyen de las tentaciones. Empresarios, profesionales liberales, empleados, estudiantes, chicos y chicas, que no van a permitir que el enemigo blasfeme el nombre del Señor que es invocado por nosotros. Él nos dio una unción real para que nosotros seamos representantes suyos, para que venzamos, y no podemos permitir eso. Ellos blasfeman cuando nosotros actuamos mal, como fue el caso de David, pero también hay otros casos, cuando no nos apropiamos de nuestra posición en Cristo. Vean este pueblo de Dios, dicen que andan con Dios, pero viven comprando a plazo y a veces ni pagan las mensualidades. Dicen que son de Dios, pero viven en una casa maltrecha. Y yo que no soy de Dios tengo una buena. Ni todos los impíos logran las cosas de forma errada, haciendo lo malo. Muchos logran haciendo lo correcto. Pero lo que nos falta a nosotros, es decir, de nuestro corazón, tengo que tener una vida santa, tengo que prosperar, tengo que ser una persona de bien. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Yo voy a querer ese Dios que no prospera ni a sus hijos. Pero la bendición, la palabra dice que la bendición de Dios enriquece, que la prosperidad es un don de Dios, que Dios tiene placer cuando prosperamos. Nosotros tenemos que observar las palabras de la Biblia, invocarlas, creer en ellas y pasar a ser personas de bien, porque si no, el nombre del Señor será blasfemado y nosotros seremos los culpables. Si trabajamos en una empresa, no tenemos que ser aquellas personas antipáticas, porque los demás tienen que reconocer que somos los mejores. Todo que Dios nos da para que hagamos, tenemos que pedirle capacidad y prepararnos para hacerlo mejor. Si soy el dueño de un taller mecánico, el auto que arreglé tiene que ser un auto bien arreglado. El cliente no puede desconfiar que compré una pieza y puse la usada. No, la usada se la tengo que devolver. O sea, tenemos que tener manos limpias en todos los momentos para que el nombre de Dios no pueda ser blasfemado. Y haciendo eso, estaremos predicando de la mejor manera, estaremos dando mejor testimonio porque Dios necesita que ese testimonio sea dado. Bueno, regresemos aquí. A Romanos capítulo 2, 24. Pues como está escrito, esto no será cambiado. Lamentablemente, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sus familiares tienen que saber, no porque usted siempre habla, sino porque van a notar que usted realmente cambió. Si usted era una hija problemática, un hijo problemático, ahora ya no lo es. Si era un marido o una esposa mala, perversa, malvada, ahora ya no lo es. Si era un compañero de trabajo que nadie le quería a usted, ahora sí le quieren. Hermanos, tenemos que tener cuidado para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Tenemos que buscar la excelencia en todo. Señor, si me diste el don de pintar, entonces voy a pintar para tu gloria. Quiero que las personas miren esa tela y vean que verdaderamente tu unción está en ella. Tú me diste el don de hacer esto, entonces lo haré. Tenemos que ser excelentes para la gloria del Señor. Cuando sea elogiado, sea una persona verdadera. El verdadero autor de la bendición es el Señor Dios. Porque si nosotros lo hacemos así, el nombre del Señor no será blasfemado. Si dejamos para después y no nos apropiamos de lo que es nuestro, su nombre será ridiculizado y la culpa será nuestra. Que todo lo que nosotros hagamos, todo, sea para la gloria de Dios. Voy a orar. Hermano, esa persona es tremenda. Cuando ella ora, Dios actúa. Confíe en ella. Ellos vendrán a pedirle oración. Cuando aconseje, dé siempre los consejos según la palabra de Dios. No, yo pienso, yo creo, no pienso así, yo no creo así. Sino así está escrito, esta es la verdad. Siga este camino y usted va a vivir. Nuestros chicos y nuestras chicas deben ser santos.
para que los que miren digan: esas personas son diferentes, esas personas tienen una conducta moral y podemos confiar. Hermanos, el nombre de Dios no puede ser blasfemado, porque si lo es, rendiremos cuentas el día del juicio. El Señor Dios envió a los hijos de Israel al cautiverio. Eso está en el libro de Ezequiel 36:20. Isaías también habló sobre él, porque Dios lo había permitido. Ezequiel 36:20. Porque este pueblo dio mal ejemplo. Empecemos por el versículo 17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su mala conducta y con sus obras, como inmundicia de menstruosa. Fue su conducta delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por los países. Conforme a su conducta y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. O sea, ¿de qué valía ser de Dios si fueron como esclavos allí? Eso fue por sus pecados. Si usted arranca lo que no sirve en su vida, usted puede estar seguro de que tendrá éxito. Dios le va a prosperar, Dios le va a honrar. Los días pasarán y usted será una persona que sobresaldrá, porque cumplió la palabra del Señor. Esta es la mejor preparación para que tenga una vida de victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Mi adolescencia fue muy agitada porque no conocía la palabra y en esa etapa empecé a trabajar en un restaurante. En ese lugar conocí a mi esposo, sí, y bueno, nos juntamos, no nos casamos, sí que nos juntamos. Fui a vivir con mi suegro y con mi suegra, pero no soportaba tanta presión y empecé a molestarme con mi suegro porque me exigía mucho, porque mi marido tomaba. Y yo no aceptaba esas exigencias que hacía y acabé yéndome de la casa de mi suegro, donde vivía. Ellos se entendían, pero luego surgieron unos desacuerdos. Él no comprendía el lado bueno que ella tenía. Simone y su marido se fueron de la casa de su suegro y consiguió un nuevo empleo. Pero al intentar ayudarle a su nuevo jefe, le prestó muchos cheques en blanco. El dueño del restaurante me abrió una cuenta. Él no tenía cheques. No había esa posibilidad porque su nombre tenía restricciones. Ya empezó mal ahí. Para ayudarlo, empecé a pasarle mis cheques. Pero yo no tenía condiciones de cubrir esos cheques. Y las cobranzas venían sobre mí. Así que aproveché esa situación y le pedí a una compañera, a una amiga, otro cheque más. Además de estar sin condiciones de cubrir mis cheques, le pedí a una colega y acabé perjudicando mi nombre y de mi amiga. ¿Y qué hice? Debido a la presión me salí, abandoné el trabajo. Así que me fui a vivir a Santa Rosa. En ese lugar estaba lejos de mi suegro y de mi suegra. Y allí empecé a sentirme aislada. El enemigo me metía muchas ideas en la cabeza, que no tendría condiciones de pagar esos compromisos, que debía tirarme debajo de un autobús, tirarme delante de un vehículo, tomar remedio, todo lo que era malo lo veía, lo sentía, ¿sí? Y realmente vi las tinieblas. Allí no había luz. Pero supe que en Guaraparí había una iglesia internacional de la gracia de Dios. Fue cuando empecé a buscar, era cerca de mi casa. Empecé a buscar a Dios y Dios me fue aclarando. Y comencé a leer la palabra de Dios y esa fue mi salvación. Y después mi suegro, que trabajaba con ollas de barro, le pasó el negocio a mi marido y tomó el mando.
Luego me dijo, Simone, trabajarás para mí ahora. Y de esa forma todo resultó bien, gracias a Dios. Empecé a trabajar con mi marido, vi la obra de Dios ahí y pude tener un buen sueldo que permitió que pagara correctamente mis cuentas, las cuentas de mi amiga. Arreglé todo. Una vez que resolvió su situación financiera, Simone, que no hablaba con su suegro, reconoció que necesitaba arreglarse con él. Me consagré por una semana y un día viernes hice una reunión con toda la familia. En ese momento dije lo que sentía, lo sentí de corazón y lo dije. Y después de eso, el hijo, yo pedí perdón, sí, él también perdonó a su padre, el padre también pidió perdón, mi hijo me pidió perdón y todo fue felicidad. Y gracias a Dios, solo tengo bendiciones que contar. Después empecé a frecuentar su casa, ¿verdad? Y llegamos al punto de que dijera, mira, regresen para que trabajemos juntos. Ella le pidió perdón a mi marido. Ella encontró a Dios, se encontró con Dios y Dios la abrazó y hoy es feliz. Con la vida restaurada, Simone oficializó su matrimonio y actualmente es empresaria. Ahora vivo en un buen apartamento, tengo un comercio, no necesito trabajar para los demás. No la considero una nuera, es una hija que Dios me ha dado. Maravillosa, maravillosa, como una hija. ¡Gloria a Dios! Déjeme hacer una oración por los que están en casa ahora. Padre, hago esta oración con alegría por las personas que están en casa. En algunas el dolor aún está prevaleciendo. Necesitamos que acabe. Necesitamos tu actuación. Dios mío, toca estas vidas. Cura a estas personas. Dios, soluciona estos problemas. Señor, yo voy a usar ahora la autoridad que tú me has dado. En el nombre de Jesús, yo prohíbo que todo ese mal siga en esa persona. Yo he hecho todo mal y ordeno que sean liberados en el nombre de Jesús. Y usted diga, amén. No volveré, no volveré.